buen día. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer nuestra maqueta que es sobre permeabilidad de la membrana. Nuestro equipo está conformado por Jorge Alejandro Guzmán Lanero Rantería, Nora Lisset Guzmán Lozada, Jorge Steve Quintana García, Dalia Berenice Vargas Cruz y Carolina Sobrino Flores. Comenzaremos definiendo qué es la célula. La célula es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. Tiene como función la autoconservación y la reproducción. Existen dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. En esta última se encuentran diversos organelos, como el núcleo que contiene la información genética. También organelos que se encargan de la degradación de sustancias, como los lisosomas. Además existen unos que son organelos productores de energía, como las mitocondrias y los cloroplastos. El retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi son otros organelos de suma importancia. Todos estos están suspendidos en un líquido llamado citoplasma. En este momento nos enfocaremos en el estudio de un componente de suma importancia para la vida celular, la membrana. La célula está rodeada por una membrana denominada membrana plasmática. Esta es una envoltura continua que separa dos compartimientos, el citoplasma y el medio extracelular. Es tan delgada que no puede ser observada en un microscopio óptico, siendo solo visible en un microscopio electrónico. Entre las características principales de la membrana es que es una bicapa de lípidos. En relación a las propiedades físico-químicas de los lípidos, asegura la estabilidad de la membrana en relación a dos medios acuosos que la rodean. Así, a su vez posee complejos macromoleculares de naturaleza proteica y glucoproteica, los cuales se insertan en la bicapa lipídica. Ellos intervienen en el intercambio de la célula con el medio extracelular como receptores de hormonas, moléculas, transportadores de iones, unión y contactos intracelulares. Otra característica importante es la permeabilidad de la membrana, que es la facilidad con que las moléculas pueden atravesarla. Los factores que alteran dicha permeabilidad son el peso molecular, la carga, el tamaño y la solubilidad de los lípidos. Asimismo, la membrana está organizada de manera asimétrica. Otro punto importante es que presenta una composición química heterogénea. Esta composición varía en un tipo de célula a otro. También está en continuidad transitoria con el sistema de endomembranas, las membranas del aparato de Golgi, de los retículos endoplasmáticos, entre otros organismos revestidos de membranas. La organización molecular de la membrana ha sido explicada según la teoría del mosaico de fluido, en el cual los constituyentes pueden desplazarse. Los elementos que componen a la membrana son lípidos, proteínas y glúcidos. Los lípidos forman una capa fina que impermeabiliza la membrana del medio externo, funcionando como una barrera firme para las sustancias hidrosolubles. Una parte de la molécula es hidrofóbica, por lo que cuando se encuentra en un medio acuoso se orienta formando una bicapa lipídica. La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidades de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez. Los movimientos que pueden realizar los lípidos son de rotación, es como si girara la molécula en torno a su eje. Es muy frecuente y es responsable en parte de los otros movimientos. De difusión lateral. Las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente. Flip-flop. Es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra gracias a las enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente por ser energéticamente desfavorable. Deflexión. Son los movimientos producidos por las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. La fluidez es una de las características más importantes de la membrana. Depende de factores como la temperatura, ya que con esta la fluidez aumenta.
y la naturaleza de los lípidos. La presencia de lípidos insaturados y de cadenas cortas favorecen el aumento de fluidez. La presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad. Las proteínas se encuentran suspendidas individual o grupalmente dentro de la estructura lipídica y se encargan de formar canales que permiten el ingreso de ciertas sustancias de manera selectiva. En este sentido, la membrana celular posibilita el intercambio de agua, gases y nutrientes entre la célula y el medio que la rodea. Por lo tanto, la membrana controla el contenido químico de la célula. Tenemos proteínas integrales, las cuales están unidas a los lípidos íntimamente y suelen atravesar la bicapa lipídica una o varias veces. Por esta razón se les llama proteínas periféricas, las cuales se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o a otras proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Y los glúcidos. Los glúcidos forman el glucocálix, que es una sustancia que recubre la membrana, que cumple ciertas funciones, como son el reconocimiento de partículas por endocitosis, reconocimiento célula-célula durante el crecimiento, unión célula-célula y tiene propiedades inmunológicas, las cuales protegen a la membrana. Yo les voy a hablar acerca de las funciones de la membrana plasmática. Las células viven y crecen mediante el intercambio de moléculas con el medio circundante y la membrana plasmática. Actúan como una barrera que controla el tránsito de moléculas hacia el interior y el exterior de la célula. El interior de la bicapa lipídica es hidrófobo, es decir, que es repelente al agua, de modo que la membrana impide el paso de casi todas las moléculas hidrosolubles. Sin embargo, es necesario que diversas moléculas hidrosolubles atraviesen la membrana porque la célula debe importar como los azúcares y los aminoácidos, eliminar productos de desecho como el CO2 y regular la concentración intracelular de una diversidad de iones orgánicos. La membrana cumple varias funciones. Delimita y protege a las células. Es una barrera selectivamente permeable, ya que impide el libre intercambio de materiales de un lado a otro, pero al mismo tiempo proporciona el medio para comunicar un espacio con otro. Permite el paso o transporte de solutos de un lado a otro de la célula, pues regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula siguiendo un gradiente de concentración. Posee receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana recibir señales y responder de manera específica. La función principal de la membrana es mantener el medio interno separado de la capa fosfolipídica y a las funciones de transporte que desempeñan las proteínas. La combinación de transporte activo y pasivo hace de la membrana una barrera selectiva que permite a la célula diferenciarse del medio. Este es un diagrama del segundo modelo que construimos. El objetivo de este modelo es tratar de replicar a cierto grado la permeabilidad de una membrana celular. Para crear este modelo utilizamos una parte de una bolsa de diálisis para crear esta membrana. Esta misma membrana es de permeabilidad fija, a diferencia de una membrana celular común y corriente. Esto se debe a que los poros de esta membrana que construimos no pueden cambiar de tamaño, a diferencia de una membrana normal que puede cambiar su permeabilidad. Utilizamos diferentes soluciones de solución de almidón y solución de glucosa para el interior de la membrana. También utilizamos en el vaso de precipitado o cualquier otro recipiente, utilizamos agua y yodo, que en este caso es el Lugol, ya que este es un indicador de azúcares reductores, en este caso el almidón. Lo que básicamente hicimos fue crear varios gradientes de concentración
Hay un gradiente de concentración de almidón y otro gradiente de concentración de glucosa dentro de la membrana. También hay un gradiente de concentración de yodo y de agua. El yodo se tiene que poner suficiente hasta que el agua tome un color ámbar, amarillento. Con esto podremos comprobar y si las moléculas se difunden desde una concentración alta a una baja a través de la membrana que hemos armado. Si esto es positivo, la membrana tendrá que cambiar de color a un color azul morado. Así comprobamos la permeabilidad de la membrana, ya que el Lugol atravesó la membrana. En este video se puede apreciar la permeabilidad de la membrana que construimos, ya que al ejercer presión se puede observar una pequeña fuga de glucosa y de almidón. Se agregaron varias gotas de Lugol hasta que el agua cambió de color a un color ámbar. Se puede apreciar los gradientes de concentración que hemos creado. Después de esperar varias horas, el Lugol cambió de color, ya que el yodo se oxida y la solución de almidón y glucosa se reduce. Ya que el Lugol se utiliza para identificar polisacáridos, cuando el almidón entra en contacto con el Lugol, este se vuelve azul violeta. Esto se debe a que el yodo se introduce en las espirales de la molécula del almidón, por lo tanto no se considera una reacción química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula, apareciendo la coloración azul. Si la mezcla de Lugol y de polisacáridos se calienta, esta se irá perdiendo poco a poco su color violeta hasta volverse prácticamente incoloro, debido a que el calor desnaturaliza la estructura helicoidal de los polisacáridos, desapareciendo el efecto óptico. Por otra parte, en una membrana celular, con la alta temperatura la membrana se permeabiliza y se deshidrata, perdiendo iones y consigo llevándose moléculas de agua. Y si la temperatura baja, la membrana se impermeabiliza, secuestrando iones con moléculas de agua. Si se enfría el Lugol, el contenido del tubo volverá a aparecer de color azul violeta, pero en menos intensidad, ya que al calentar el líquido, parte del yodo habrá pasado a la atmósfera. Este es nuestro modelo funcional de la célula. En este caso, como habré comentado anteriormente, en esta es la membrana que creamos con la bolsa de diálisis, en el cual contiene el almidón y la solución de glucosa. Después ya de dejarlo reposar por varias horas, pudimos obtener un cambio de coloración en la membrana. Como podrán notar, tiene ciertos puntos azules, los cuales demuestran que el Lugol entró en la membrana creando una oxidación, lo que causó que le diera el color azul. Igual pasó en el agua, cambió de un amarillento dorado a un azul oscuro. Ya con esto listo, lo que vamos a hacer es vamos a introducir este modelo de membrana dentro de este modelo que habíamos creado anteriormente de una célula animal, donde con sus respectivos organelos. Ya con estos dos listos, lo que vamos a hacer es simplemente lo armamos para obtener un modelo, donde esta sería la membrana.